El año pasado participé en lo que me dijeron que era un experimento psicológico durante 6 meses. Encontré un anuncio en el periódico local en busca de personas creativas que quisieran ganar dinero, y como era el único anuncio que se adaptaba a mi calificación, llamé y me programaron una entrevista. Me dijeron que todo lo que tenía que hacer era sentarme solo en una habitación con sensores conectados a mi cabeza que registrarían la actividad de mi cerebro. En la habitación debía imaginar mentalmente a mi doble. Llamaron a este proyecto Tulpa. Me pareció bastante fácil y acepté cuando me enteré de cuánto me pagarían por ello. Al día siguiente comencé a trabajar. Me llevaron a una habitación con una cama y colocaron sensores en mi cabeza, conectándolos a una pequeña caja negra en una mesa junto a la cama. Me dijeron que debía imaginar la imagen de mi doble y me explicaron que si me cansaba o me aburría, en lugar de moverme, debía imaginarme a mi doble caminando por la habitación, intentando hablar con él y otras actividades similares. La idea era que siempre estuviera presente en la habitación conmigo. Los primeros días fueron difíciles. Requirió más esfuerzo que simplemente soñar despierto, a lo que estaba acostumbrado. Podía imaginar a mi doble durante unos minutos, pero luego me distraía. Sin embargo, en el cuarto día, logré mantener su presencia durante las 6 horas completas. Me dijeron que lo estaba haciendo muy bien. Después de una semana, me trasladaron a otra habitación con altavoces en las paredes. Querían ver si podía mantener la imagen de mi tulpa a pesar de las distracciones. La música que reproducían era desagradable, extraña y perturbadora, lo que hizo que mantener la imagen mental fuera un poco más difícil, pero aún así lo logré. La siguiente semana, comenzaron a reproducir música aún más inquietante con ruidos de fondo que parecían sonidos de un antiguo módem y una voz gutural hablando en un idioma extranjero. Solo me reí de eso, ya que para entonces ya era un profesional. Alrededor de un mes después, comencé a aburrirme. Para entretenerme, empecé a interactuar con mi tulpa. Conversábamos, jugábamos a piedra, papel o tijeras, yo lo imaginaba haciendo malabarismos o bailando breakdance, entre otras cosas. Le pregunté a los investigadores si mi comportamiento infantil les molestaba, pero lo aprobaron. Continuamos jugando y charlando, y durante un tiempo fue divertido. Luego, algo extraño comenzó a suceder. Un día, mientras le estaba contando acerca de mi primera cita, me corrigió. Dije que mi cita llevaba una camiseta amarilla y él dijo que era verde. Me quedé pensando por un momento y me di cuenta de que tenía razón. Me asusté y después de mi turno hablé con los investigadores. Estás usando la imagen mental para acceder a tu subconsciente, me explicaron. En algún nivel, te diste cuenta de que estabas equivocado y tu subconsciente te corrigió. Lo que me pareció aterrador en un principio de repente se volvió fascinante. Estaba hablando con mi propio subconsciente. Requirió algo de práctica, pero descubrí que podía hacer preguntas a mi tulpa y acceder a cualquier recuerdo en mi mente. Podía citar páginas enteras de libros que había leído hace años y recordar cosas que me habían enseñado en la escuela y que había olvidado de inmediato. Fue increíble. Alrededor de ese tiempo, comencé a invocar a mi tulpa fuera del centro de investigación. Al principio, no lo hacía con frecuencia, pero me había acostumbrado tanto a su presencia que me sentía incómodo cuando no estaba cerca. Así que, cuando me aburría, lo imaginaba. Al final, lo hacía casi constantemente. Fue divertido tenerlo como un amigo invisible. Lo imaginaba mientras salía con amigos,
Lo llevaba a conocer a mi madre e incluso lo llevé a una cita una vez. Sé que suena extraño, pero fue divertido. No solo era un depósito de todo el conocimiento que alguna vez había tenido y luego olvidado, a veces parecía estar más interesado en mí de lo que yo estaba en él. También tenía una habilidad sobrenatural para leer el lenguaje corporal que ni siquiera sabía que tenía. Por ejemplo, pensé que mi cita no había ido bien, pero él señaló que la chica se reía mucho con mis chistes, se acercaba cuando hablaba y notó muchas otras sutilezas que yo no había notado. Lo escuché y me di cuenta de que la cita había ido muy bien. El año pasado participé en lo que me dijeron que era un experimento psicológico durante 6 meses. Encontré un anuncio en el periódico local en busca de personas creativas que quisieran ganar dinero, y como era el único anuncio que se adaptaba a mi calificación, llamé y me programaron una entrevista. Me dijeron que todo lo que tenía que hacer era sentarme solo en una habitación con sensores conectados a mi cabeza que registrarían la actividad de mi cerebro. En la habitación, debía imaginar mentalmente a mi doble. Llamaron a este proyecto Tulpa. Me pareció bastante fácil y acepté cuando me enteré de cuánto me pagarían por ello. Al día siguiente, comencé a trabajar. Me llevaron a una habitación con una cama y colocaron sensores en mi cabeza, conectándolos a una pequeña caja negra en una mesa junto a la cama. Me dijeron que debía imaginar la imagen de mi doble y me explicaron que si me cansaba o me aburría, en lugar de moverme, debía imaginarme a mi doble caminando por la habitación, intentando hablar con él y otras actividades similares. La idea era que siempre estuviera presente en la habitación conmigo. Los primeros días fueron difíciles. Requirió más esfuerzo que simplemente soñar despierto, a lo que estaba acostumbrado. Podía imaginar a mi doble durante unos minutos, pero luego me distraía. Sin embargo, en el cuarto día, logré mantener su presencia durante las 6 horas completas. Me dijeron que lo estaba haciendo muy bien. Después de una semana, me trasladaron a otra habitación con altavoces en las paredes. Querían ver si podía mantener la imagen de mi tulpa a pesar de las distracciones. La música que reproducían era desagradable, extraña y perturbadora, lo que hizo que mantener la imagen mental fuera un poco más difícil, pero aún así lo logré. La siguiente semana, comenzaron a reproducir música aún más inquietante con ruidos de fondo que parecían sonidos de un antiguo módem y una voz gutural hablando en un idioma extranjero. Solo me reí de eso, ya que para entonces ya era un profesional. Alrededor de un mes después, comencé a aburrirme. Para entretenerme, empecé a interactuar con mi tulpa. Conversábamos, jugábamos a piedra, papel o tijeras, yo lo imaginaba haciendo malabarismos o bailando breakdance, entre otras cosas. Le pregunté a los investigadores si mi comportamiento infantil les molestaba, pero lo aprobaron. Continuamos jugando y charlando, y durante un tiempo fue divertido. Luego, algo extraño comenzó a suceder. Un día, mientras le estaba contando acerca de mi primera cita, me corrigió. Dije que mi cita llevaba una camiseta amarilla y él dijo que era verde. Me quedé pensando por un momento y me di cuenta de que tenía razón. Me asusté y después de mi turno hablé con los investigadores. Estás usando la imagen mental para acceder a tu subconsciente, me explicaron. En algún nivel, te diste cuenta de que estabas equivocado y tu subconsciente te corrigió. Lo que me pareció aterrador en un principio de repente se volvió fascinante. Estaba hablando con mi propio subconsciente. Requirió algo de práctica, pero descubrí que podía hacer preguntas a mi tulpa y acceder a cualquier recuerdo en mi mente.
Podía citar páginas enteras de libros que había leído hace años y recordar cosas que me habían enseñado en la escuela y que había olvidado de inmediato. Fue increíble. Alrededor de ese tiempo, comencé a invocar a mi tulpa fuera del centro de investigación. Al principio, no lo hacía con frecuencia, pero me había acostumbrado tanto a su presencia que me sentía incómodo cuando no estaba cerca. Así que, cuando me aburría, lo imaginaba. Al final, lo hacía casi constantemente. Fue divertido tenerlo como un amigo invisible. Lo imaginaba mientras salía con amigos, lo llevaba a conocer a mi madre e incluso lo llevé a una cita una vez. Sé que suena extraño, pero fue divertido. No solo era un depósito de todo el conocimiento que alguna vez había tenido y luego olvidado, a veces parecía estar más interesado en mí de lo que yo estaba en él. También tenía una habilidad sobrenatural para leer el lenguaje corporal que ni siquiera sabía que tenía. Por ejemplo, pensé que mi cita no había ido bien, pero él señaló que la chica se reía mucho con mis chistes, se acercaba cuando hablaba y notó muchas otras sutilezas que yo no había notado. Lo escuché y me di cuenta de que la cita había ido muy bien. Hasta ese momento, había pasado 4 meses en el centro de investigación y mi tulpa estaba siempre conmigo. Un día, después de mi turno, los investigadores se acercaron y me preguntaron si había dejado de imaginarlo. Les dije que no, y parecieron satisfechos. Le pregunté en voz baja a mi tulpa si sabía lo que eso significaba, pero solo encogió los hombros. Yo tampoco entendí nada. En ese momento, me desconecté un poco del mundo. Me resultaba difícil comunicarme con las personas. Me parecían tontas e inseguras, mientras que yo siempre podía consultar conmigo mismo. Esto me hizo sentir incómodo. Nadie parecía saber por qué hacían lo que hacían, que los impulsaba a actuar de cierta manera, por qué algunas cosas los enloquecían y otras los hacían reír. No sabían lo que los motivaba. Pero yo lo sabía, al menos, podía preguntarme a mí mismo y obtener una respuesta. Un día, un amigo irrumpió en mi casa. Entró antes de que pudiera abrir completamente la puerta, estaba furioso. «Maldición, no has respondido a mis llamadas durante semanas, maldito seas», gritó. Estaba a punto de disculparme y tal vez continuar la noche bebiendo en un bar, pero mi tulpa de repente se enfureció de una manera indescriptible. «Golpéalo», me dijo, y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba haciendo, le di un golpe a mi amigo. Escuché cómo se rompía su nariz. Cayó al suelo y luego se levantó, lanzándose sobre mí a puñetazos. Empezamos a pelear, golpeándonos mutuamente y destrozando mi apartamento. Nunca antes había sentido tanta rabia, y fui implacable. Lo derribé y le propiné 2 patadas en las costillas. Se fue, doblado y llorando. La policía llegó minutos después, pero les dije que mi amigo había sido el agresor y, como no había nadie más cerca para refutar mi versión, solo me dieron una advertencia. Mi tulpa sonreía todo el tiempo. Pasamos la noche riendo y discutiendo mi victoria. Al día siguiente, cuando vi mi ojo morado y el labio cortado en el espejo, me di cuenta de que había sido la causa de la pelea. Mi tulpa había entrado en furia, no yo. Me sentí culpable, incluso avergonzado, pero él me hizo comenzar la pelea con mi amigo. Estaba cerca y, por supuesto, escuchaba mis pensamientos. «Ya no lo necesitas. No necesitas a nadie más», me dijo, y sentí escalofríos recorriendo mi espalda. Le conté esto a los investigadores con los que trabajaba, pero simplemente se rieron de mí.
No debes temer lo que imaginas, dijo uno de ellos. Mi tulpa estaba junto a él asintiendo con la cabeza, luego sonrió burlonamente. Traté de seguir su consejo, pero en los días siguientes me sentía cada vez más inquieto debido a mi tulpa. Parecía estar cambiando. Se volvió más alto y tenía una apariencia más amenazadora. En sus ojos brillaba la malicia y su sonrisa constante escondía una intención maligna. Decidí que ningún trabajo valía la pena enloquecer. Si no podía controlarlo, debía deshacerme de él. Había estado tan acostumbrado a su presencia que la visualización era automática, pero empecé a hacer un esfuerzo consciente por no imaginarlo. Llevó varios días, pero finalmente comenzó a funcionar. Pude librarme de él durante unas horas al día. Pero cada vez que regresaba, parecía empeorar. Su piel pareció volverse pálida y sus dientes se volvieron más afilados. Siseo, amenazó y maldijo. La música inquietante que había estado escuchando durante meses ahora lo acompañaba a todas partes. Incluso en casa, cuando me estaba relajando y olvidando, sin concentrarme en no verlo, apareció él y con él esta música terrible. Aún así visité el centro de investigación y pasé 6 horas allí. Necesitaba dinero y supuse que nadie sabía que en ese momento no representaba a mi tulpa. Me equivoqué. Un día después de un turno, cuando ya habían pasado 5 meses y medio, 2 enfermeros enormes me agarraron y alguien con bata blanca me puso una inyección. Desperté nuevamente en la habitación, atado a la cama. La música sonaba a todo volumen y mi doble estaba de pie junto a mí, sonriendo. Ya no parecía humano. Sus extremidades estaban extrañamente torcidas. Los ojos se hundieron profundamente en sus órbitas, como los de un cadáver. Era mucho más alto que yo, pero encorvado. Tenía las manos retorcidas y sus uñas parecían más bien garras. En resumen, daba muchísimo miedo. Intenté deshacerme de él, pero no podía concentrarme. Él se rió y me dio una palmada en el hombro. Luché en la cama con todas mis fuerzas, tratando de escapar, pero apenas me moví. Te llenaron de buena mierda. ¿Cómo está tu cabecita? ¿Está todo borroso? Se acercó cada vez más mientras decía esto. Contuve la respiración, su boca apestaba a carne podrida. Intenté concentrarme, pero no pude hacer que se fuera. Las siguientes semanas fueron terribles. Uno de los médicos vino a verme y me inyectó algo o me dio pastillas a la fuerza. Me mantenían en tal estado que no podía concentrarme y a veces comenzaba a alucinar. Mi imagen mental seguía ahí, sonriendo constantemente. Él interactuó con mi delirio. Me pareció que mi madre estaba en la habitación, me estaba regañando, y luego él se acercó por detrás y le cortó el cuello, y su sangre goteó sobre mí. Era tan real que sentí como si pudiera saborear la sangre. Los médicos nunca hablaron conmigo. A veces les suplicaba, gritaba, escupía pastillas y les exigía que me respondieran. No me hablaron. Estaban hablando con mi tulpa, mi monstruo personal. No estoy seguro, tal vez fueron las drogas, tal vez me equivoqué, pero recuerdo que hablaron con él. Creció en mí la convicción de que él era el verdadero y yo era su imagen mental. Apoyó esta idea, ridiculizando a todas las demás. Otra cosa que me pareció mal fue que pudiera tocarme. Y aún más, podría hacerme daño. Me empujó y pateó cuando sentía que no le prestaba mucha atención. Un día me agarró las pelotas, las retorció y las mantuvo allí hasta que le dije que lo amaba. En otra ocasión me rascó el antebrazo con su garra.
Todavía tengo una cicatriz allí. Constantemente me convenzo de que me hago daño y ninguna alucinación es la responsable de ello. Constantemente. Y entonces, un día, cuando me estaba contando que iba a destripar a todos los que amaba, empezando por mi hermana, se detuvo. Una mirada de perplejidad cruzó su rostro y extendió la mano y me tocó la frente, tal como lo hacía mi madre cuando tenía fiebre. Permaneció sentado allí durante un largo rato y luego sonrió. Todos los pensamientos son materiales, me dijo. Luego salió por la puerta. 3 horas después me pusieron una inyección y perdí el conocimiento. Cuando desperté, era libre. Temblando, me acerqué a la puerta. No estaba cerrado. Salí al pasillo desierto y eché a correr. Me caí más de una vez, pero bajé las escaleras y salí al estacionamiento detrás del edificio. Allí me desplomé, llorando como un niño. Sabía que tenía que irme, pero no pude. Al final regresé a casa, no recuerdo cómo lo logré. Cerré la puerta con llave, la bloqueé con una cómoda y dormí 1 día y medio. Nadie vino a buscarme esa noche, ni al día siguiente, ni más tarde. Todo había terminado. Pasé una semana encerrada en mi habitación, pero me pareció una eternidad. Rompí relaciones con todos mucho antes de estos eventos, por lo que nadie se dio cuenta de que faltaba. La policía no encontró nada. El centro de investigación estaba vacío cuando lo registraron. No se encontraron documentos. Los nombres que di resultaron ser ficticios. Sospecho que incluso la fuente del dinero que recibí era imposible de rastrear. Me he recuperado, si se le puede llamar así. No salgo de casa a menudo y a veces tengo ataques de pánico. Estoy gritando. No puedo dormir por mucho tiempo, mis pesadillas son terribles. Se acabó, me digo. Sobreviví. Utilizo las técnicas que estos bastardos me enseñaron para convencerme de esto. A veces funciona. Pero no hoy. Hace 3 días me llamó mi madre. Ocurrió una tragedia. Mi hermana fue víctima de un asesino en serie, dijo la policía. El asesino libera las entrañas de sus víctimas. El funeral tuvo lugar esta tarde. Todo salió, me parece, tan bien como puede ser un funeral. Sin embargo, me desvío un poco. Desde algún lugar lejano escuché música. Música repugnante y perturbadora, crujidos y sonidos de la conexión del módem. Todavía puedo escuchar esos sonidos, esta vez más fuertes.